Vamos a hablar de la evaluación del curso, ¿ok? Curso Estadística aplicada a la educación. Esta evaluación se compone de un 60% de trabajo en la plataforma de Educabú, un 20% de ese 60% es una tarea, un caso práctico. Seguidamente, el otro 40% se desglosa en quizzes, que serían 4 quizzes de un valor de 10% cada uno. Aquí les estoy colocando las fechas, 27 de febrero, de 7 a 8:30 de la noche, sería el primer quiz. Sí, ese sería la primera actividad a realizar. Después el 20 de marzo, de 7 a 8:30, también sería el siguiente quiz, el segundo. Luego el 17 de abril, igual de 7 a 8:30 de la noche. Y el último sería el 1 de mayo, vean que lo destaco en rojo, de 7 a 8:30. Recuerde que los feriados se pasaron para lunes. Entonces, 1 de mayo tenemos este quiz y no es que ese día va a ser feriado, sino que se pasa a lunes. Si poseen adecuaciones, van a tener 30 minutos más, o sea, el examen sería de 7 a 9 de la noche, ¿verdad? Así sería entonces en este caso. Les recuerdo que si van teniendo dudas, levantan la mano y le damos la palabra para que consulten. Después, el otro 40% que falta es de un proyecto de investigación que de paso ya está, y el caso práctico ustedes lo pueden encontrar en la parte del módulo introductorio. Ya lo pueden ir leyendo y viendo qué es lo que hay que realizar. En esta clase o en esta tutoría que vamos a tener, no vamos a hablar todavía del proyecto. Probablemente la otra clase ya empezamos a hablar del proyecto para que lo vayan trabajando, la próxima tutoría. Y el proyecto tiene la entrega para el día 1 de mayo a más tardar 6 p.m. Entonces, ahí hay algo curioso porque nos va a calzar el último quiz también con esto de entregar el proyecto. Bueno, pero el proyecto debe ir avanzado. Ustedes lo van a ir trabajando. No lo dejen para el final. Esta es una sugerencia muy, muy importante. Si dejan para el final ese proyecto, se les va a acumular un poco el trabajo, ¿verdad? En este caso. Entonces, eso sería acerca de la evaluación. Y si no hay consultas, continuamos entonces. Recuerden levantar la mano para consultas. Igual esto está en el cronograma y la orientación que está en el módulo introductorio. Okay. Entonces, vamos a continuar ya hablando de los capítulos como tal que nos toca estudiar. Okay, vamos a hablar del capítulo 1, 2, 3 y 4 de Estadística aplicada a la educación, del libro del curso. Vamos a hablar primero del capítulo 1. Vamos a hablar de los elementos básicos de la estadística. Vamos a empezar desde lo más bajo. En este caso, vamos a hablar de la unidad de estadística, que es el elemento o unidad mínima de la cual se va a investigar una cierta característica. Recuerden que entonces estamos hablando del elemento más básico o la unidad más pequeña a investigar. La población es el conjunto de esas unidades de estudio o de elementos a investigar, que puede ser finita o infinita. Ya casi vamos a hablar de eso. Ok, y la característica, valga la redundancia, es la característica a investigar o la cualidad a investigar. Después, las observaciones son las anotaciones registradas sobre esa característica deseada al ser medida en la unidad estadística. Ok, tenemos esos 4 elementos. Vamos a ver un ejemplo para que comprendan esos 4 elementos. Unidad estadística, población, característica y observación. Ok, tenemos este ejemplo.
Dice que un investigador de la UNED desea verificar el rendimiento de los estudiantes del Centro Universitario de Palmares en el primer cuatrimestre del año 2019. Para ello realiza una clasificación de promedio ponderado en bajo, en menos de 5, medio, de 5 a 7,5 o 7,5 y alto en más de 7,5. Entonces, la unidad estadística es el estudiante de la UNED del Centro Universitario de Palmares en el primer cuatrimestre del 2019. Vean que lo estoy redactando en singular porque es la unidad más pequeña. Es el estudiante. ¿De dónde es? De la UNED, pero como hay tantos centros universitarios, tengo que ser específico y decir que es del Centro Universitario de Palmares. Y no solo eso, sino que tengo que delimitar en tiempo, porque en el CEU de Palmares van a pasar un montón de estudiantes, pero esta investigación se está realizando en el primer cuatrimestre del año 2019. Es sumamente importante delimitar el individuo, en este caso, que es el estudiante, de dónde es, alguna especificación, y el año, y si en este caso estamos hablando de cuatrimestres, especificar el cuatrimestre. Debe ser muy delimitado. Ahora, la población va a ser esa redacción nada más que en plural. Es como un juego de español. Los estudiantes de la UNED del Centro Universitario de Palmares en el primer cuatrimestre del año 2019. Ahora, lo que nos diferencia es que aquí estamos incluyendo a todos los estudiantes que estuvieron en esa época y en ese cuatrimestre específico en la sede de Palmares y fueron objeto de estudio, pero como les digo, la población serían todos ellos. Ahora, estamos hablando de una población finita, es una población que usted puede manejar muy fácilmente, puede conseguir muy fácil la información de estos estudiantes, porque no son tantos. Ahora, si estuviéramos hablando de la población de todos los estudiantes que han pasado por la UNED, la visualizaríamos como una población infinita, no porque sea una cantidad infinita de personas, sino que la dinámica de ellos es complicada. Algunos ya fallecieron, algunos no están en el país, algunos va a costar un poco encontrarlos. Entonces, por esa dinámica de una movilidad de la población y por ser una cantidad muy grande, se considera una población infinita. En este caso es finita porque es una población o un número que va a ser fácil de manipular o de trabajar. La característica que estamos midiendo en este caso, estamos hablando del rendimiento académico. Esa sería nuestra característica, el rendimiento académico, ¿verdad? Ahí les apareció. El rendimiento académico sería la característica y las posibles observaciones, lo que el estudiante me va a revelar es que su promedio o su rendimiento, perdón, va a ser bajo, medio o alto. Esas son las opciones de lo que me va a dar el estudiante acerca de su rendimiento, que es bajo, que es medio o que es alto. Repito para que no nos confundamos, el rendimiento es la característica a medir y las tres posibilidades de rendimiento son nuestras posibles observaciones para este caso en particular. Les vuelvo a repetir, si hay dudas, levantan la mano para darles la palabra y escuchar su duda y aclararla para todos, ¿verdad? Y si no, seguimos, ¿verdad? Entonces, si no hay, me indican que vamos bien. Ok, perfecto. Entonces, vamos a continuar. Les recuerdo ayudarme con los micrófonos para que no se genere ese feedback. Les agradezco. Ya hablamos de la población, de la unidad estadística, de la característica y de la observación. Ahora vamos a hablar de una muestra. Dice que una muestra es un subconjunto o una pequeña parte de la población con la que se va a realizar la investigación, que por factibilidad de tiempo y recursos se utiliza, ¿verdad? Si yo dijera que voy a hacer una investigación en Costa Rica,
va a ser un poco complicado ponerme a recoger los datos de todos los costarricenses. Igual sí se puede hacer, pero es un poco más complejo. Si ustedes han escuchado del famoso censo, esa es una estadística a nivel país, pero es un poco compleja, ya que mandan a los educadores van, hacen la encuesta y a veces es complicado, a veces la gente no lo recibe, a veces eh, no se investiga a todas las personas y se complica un poco. Ahora, si se toma una muestra o una pequeña parte, por tiempo y recursos, va a ser un poco más fácil. Dice por acá, y del que se espera arroje resultados muy similares a los que proporcionaría la población. Esto es importante. La muestra debe ser representativa. Evidentemente, si yo quiero hacer una muestra a nivel país, Costa Rica, yo debería tomar más personas de San José que de Punta Arenas, porque hay más población en San José que en Punta Arenas. Entonces existe todo un proceso de escogencia de la muestra para que sea representativa, que no solo represente el sector de los más ricos, sino que también represente a los pobres, que represente todo tipo de situaciones, sexo, grupos etarios y demás. Entonces, no es nada más decir agarro 3 por aquí, 3 por allá. Entonces, tiene toda una ciencia de cómo hacer esa escogencia. ¿Qué de paso? Bueno, existen varios métodos. Aquí se los menciono. Para escoger esa muestra hay varios métodos. Que por acá lo pueden ver, tal vez no se ve tan grande y lo voy a hacer un poquito más grande. Dice que la muestra puede ser de 3 tipos. Primero, podría ser aleatoria. Eh, en este caso, en aleatoria, dice que todos, vamos a guiarnos para acá, todos los elementos tienen la misma posibilidad de ser escogidos. Dice por acá abajo que el inconveniente que tiene es que puede no ser representativa y generar errores de muestreo que son medibles, que se pueden resolver, pero puede que no sea representativa por ser tan al azar, tan aleatoria, ¿verdad? Esa es una forma de escoger. Por acá tenemos otra forma de escogencia, que es nuestra forma intencional. Dice que ocupa del juicio de un experto y tiene el inconveniente que genera sesgos de selección que no son medibles. Por ejemplo, un experto dice, bueno, vamos a hacer una investigación país y vamos a hacerla en ciertos sectores. Vamos a sectorizarla en ciertos sectores de San José, ciertos sectores de Alajuela, de cada provincia, ¿verdad? Pero el juicio de ese experto tal vez no contempla que estamos escogiendo muchas personas con cierta característica en particular y que van a manipular de cierta forma la investigación. Entonces, tiene su inconveniente si el experto no contempla esos detalles de, de que se repita algún tipo de patrón en las personas que estoy escogiendo. Y después, por conveniencia, que es última forma de escogencia, dice que obedece a una cuestión de conveniencia para el investigador y suele tener el inconveniente de no ser representativa a la población. Esta muestra por conveniencia es un poco más del lado de la psicología, tal vez, donde por conveniencia yo necesito estudiar a cierta persona con cierto patrón o patología, pero a nivel educativo tal vez es un poco más compleja porque si por conveniencia hago la escogencia, puede que los datos sean manipulables, por decirlo así. Eh, en este caso, entonces, sí sería un poco más difícil, a no ser de que estemos estudiando tal vez algún tipo de eh, característica en particular, donde tengamos que escoger solo ciertos eh, elementos que nos funcionen para nuestra investigación. Pero usualmente es más utilizada en la parte de psicología. Ok, volvemos acá. Y entonces ya hablamos un poco de la muestra, ¿verdad?
Igual, les recuerdo que nosotros nada más, en este caso estoy mencionando algunas características y el libro ahonda un poco más, hay que ahondar un poco en los errores de escogencia, en los problemas de escogencia de las muestras. Entonces por acá nada más mencionamos un poco cada una de ellas. Voy a darles un ejemplo para que lo contemplemos bien. Dice que un investigador de la UNED desea verificar el rendimiento de los estudiantes del Centro Universitario de Palmares en el primer cuatrimestre en el año 2019. Para ello, para este estudio, el investigador toma una muestra de 300 estudiantes. Y para que sea aleatoria, se escogen al azar de una lista con los nombres de todos los estudiantes que matricularon ese cuatrimestre. Se hace aleatorio, al azar, dejándolo a la suerte, con una tómbola o con un generador de números aleatorio, para poder escoger totalmente al azar, y todas las personas tienen que tener la misma posibilidad de ser escogidas. Luego, un muestreo intencional dice que el investigador es un conocedor de la sede y toma 300 personas bajo criterios, ciertos parámetros según los cursos. Entonces, escoge de algunos cursos a conveniencia, no tanto a conveniencia, sino a la intención de que esos participantes le pueden ayudar a su investigación, ¿verdad? Porque a conveniencia sería nuestro último caso, ¿verdad? Que el investigador escoge a los 300 primeros que lleguen a realizar trámites al centro universitario, que en este caso sería conveniencia por factibilidad de recursos, ¿verdad? Porque le conviene tener lo más rápido posible esos datos. Entonces, por conveniencia se escogió a los primeros 300 que llegaron a hacer trámites. Bueno, esto en época presencial, ¿verdad? Vamos ahora a hablar de las variables, que ya tenemos o ya hablamos de la población, de la unidad estadística, de las características, de las observaciones, de las muestras, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar de las variables. Dice que cuando se mide una característica en una unidad de estudio, ella toma un valor para cada unidad de estudio. Varían una de otra, pero poseen algunas similitudes. A ello llamamos variable. No todas las características son variables. Ya casi vamos a ver ejemplos. Y las variables se clasifican en una variable cualitativa, que esta se trata de atributos o características. Puede ser una variable cuantitativa, que se considera como una característica cuantificable o medida con números. Y de esa hay dos tipos. La discreta, que trata de tomar valores aislados en un intervalo. Por ejemplo, vean esta recta que les puse por acá. Si tomamos valores aislados, estaríamos, por ejemplo, como tomando números enteros. Por ejemplo, el 1 se aísla por un espacio del 0, el 2 se aísla también por un espacio del 1, y así sucesivamente. Los números enteros se están aislando, o son puntos aislados uno de otro, no están totalmente unidos o pegados uno junto a otro. Esos serían variables discretas. Ahora, usualmente pensamos en números enteros, pero, bueno, pueden ser negativos también, ¿verdad? En este caso. Pero no necesariamente eso. El mismo texto habla sobre algunos asuntos como, por ejemplo, eh, las medidas de mantequilla, que creo que se hacen en cuartos. Entonces, estas medidas podrían ser puntos aislados, pero en cuartos. Por ejemplo, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, y así estoy manejándolos como puntos aislados, nada más que son fraccionarios. Entonces tenemos que tener cuidado en el sentido de pensar que siempre discreto habla de números enteros. Habla de valores aislados en un intervalo, que usualmente lo más común es pensar en números enteros.
Después viene la variable continua, que dice que puedes tomar todos los valores de un intervalo. Una variable continua puede tomar un valor de esos enteros que pusimos, pero también puede tomar valores en medio de ellos, en cualquier lugar, por acá, por acá. Hablamos de valores que pueden estar uno en medio del otro. Por ejemplo, si nosotros tenemos por acá 1 y 2, en medio de ellos está 0,5. Ese es un valor que me ayudaría a pensar que estoy trabajando con valores discretos, pero incluso puedo trabajar valores en medio, 0,25, 0,75, e incluso en medio de ellos puedo encontrar otros. Entonces, cuando hablamos de este tipo de variables, son variables que pueden tomar muchísimos valores en un solo intervalo. Incluso, por ejemplo, en intervalo de 1 a 2, puedo encontrar un montón de opciones ahí. Vamos a verlo con ejemplos. Veamos aquí, dice la variable, es una tableta donde trae variable en la columna primera y tipo de variable en la segunda columna. El peso es una variable, dice que continua. ¿Por qué es continua? Porque, por ejemplo, yo puedo pesar 85 kilos, alguien puede pesar 86, pero alguien puede pesar 85,1, otro puede pesar 85,2, incluso alguien puede pesar 85,01, y así hay un montón de posibles valores entre 85 y 86. Entonces, por eso la contemplamos como una variable continua. Ahora, pensando en la edad en años cumplidos, esa edad es discreta porque solo trabajamos cantidades o números enteros exactos. Yo diría en años cumplidos que tengo 32 años. No diría que tengo 32, algo. Entonces, alguien me va a decir 32 y el que sigue me va a decir 33. Nadie me va a decir que tiene 32 y medio porque es en años cumplidos. Entonces, debido a eso, aquí tengo valores aislados, de 32 brinco a 33 y no hay una opción intermedia, entonces estamos hablando de una variable discreta. Ya si hablamos de la edad real, ahí sí es continua, porque usted tendría que decir, tengo 32 años, tantos meses, tantos días, tantos minutos, y si supiera hasta tantos segundos. Y eso lo hace infinitamente posible de que hayan personas que tengan la misma edad en años cumplidos, pero unos meses o unos días o unos segundos de diferencia, y eso me da un margen de un montón de posibilidades dentro del intervalo de 32 a 33. Si hablamos del estado civil, esto ya es cualitativo, es una cualidad, casado, soltero, no se mide por números. Lugar de nacimiento también es cualitativo, es una cualidad. Nací en San Ramón, nací en Grecia, nací en San José, lugares, son características. Por ahí voy a colocarles dos ejemplos. Bueno, aquí menciono uno, el número de cédula, que carece de sentido para un análisis, pues todos los valores son distintos, por lo cual no debe considerarse como una variable. Todos tenemos que tener una cédula distinta, un número distinto. No tiene sentido analizarlo. Lo rico del análisis estadístico es, por ejemplo, si analizo el lugar de nacimiento, van a haber muchas coincidencias y muchas diferencias, pero siempre vamos a coincidir algunos y algunos no. En cambio, en el número de cédula, todos no vamos a coincidir, a no ser de que alguien robe el número de cédula de otro, la identidad de otro, pero por lo contrario, todos tenemos un número de cédula distinto. Es una característica, pero no se considera como una variable porque no me genera ninguna riqueza de estudio, igual que un número de teléfono que no tiene ninguna validez más que un número al cual puedo llamar a una persona, pero no me genera ninguna riqueza en analizarlo, ¿verdad? Nadie puede tener el mismo número de teléfono. Ok, hasta aquí llevamos algunos ejemplos. Si igual lo ocupan, que me devuelva, ustedes nada más me levantan la mano y lo
Lo vamos viendo. Si alguien no puede levantar la mano, ahí sí trate de interrumpirme en algún momento, no hay problema. Ok, vamos a hablar de la estadística y sus dos corrientes. La estadística se divide en estadística descriptiva y estadística inferencial. La descriptiva, la estadística descriptiva trabaja en la descripción del conjunto de datos observado. Usualmente estamos hablando de que se trabaja en una muestra. Usualmente es una muestra. Como se trabaja en el conjunto observado o la muestra, no se va más allá. Se trabaja mucho con cuadros, gráficos, se calculan promedios, porcentajes y medidas de variabilidad. Usualmente, si alguno de ustedes ha hecho investigación o una tesis o algún proyecto de investigación, esto es lo que hacemos. Hacemos un proceso descriptivo del conjunto de datos que observamos, de la muestra que tomamos. Ahora, hay otra parte que se llama la parte inferencial, donde yo, como investigador, debo de trabajar más a fondo lo que hice en esta parte, lo que hice en la parte descriptiva. ¿Cómo lo trabajo más a fondo? Dice que se trabaja en las conclusiones o inferencias eh, para un grupo mayor que el observado, o sea, para la población usualmente. Ok, vamos a ver si los ubico. Yo hice mi investigación y tengo datos arrojados acerca de mi investigación, pero al ser una muestra, tengo que tratar de generalizarlo a la población, pero no puedo generalizarlo nada más así, no más. Dice que se debe trabajar e inferir y generalizar lo obtenido en el subgrupo a todo el grupo existente. Dice que los cuadros, gráficos y promedios y porcentajes y medidas de variabilidad no son relevantes. Aquí se hace un proceso con fórmulas de cálculo del error. El cálculo del error, no sé si han visto investigaciones que dicen, usualmente en las investigaciones de intención de voto, dice, va ganando tal candidato con un error del 0 punto tanto por ciento o con un error del 2%. Eso significa que los investigadores hicieron la parte de análisis de la muestra, la parte descriptiva, y después pasaron a un proceso de cálculo del error para poder generalizarlo a la población. Entonces, si solo trabajo la parte descriptiva, describo el conjunto de datos que observé y listo. Pero si paso a esta parte de inferir y de sacar con fórmulas el cálculo del error y ver si realmente mi investigación fue pertinente y me puede generalizar a la población, entonces hago ese proceso. Si el error es muy grande, significa que esta parte no sirvió de nada y tengo que volverla a hacer. Ese es el problema, ¿verdad? Un error no puede ser muy grande. Entonces, por ahí está el asunto de la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Las palabras tal vez clave es que por acá se describe un conjunto de datos observado y por aquí se infiere o se generaliza a la población. Se infiere y se calcula el error también. Entonces, por ahí tenemos palabras claves que pueden ser importantes para ustedes. Dice por acá que un investigador de la UNED, viendo un ejemplo, desea verificar el rendimiento de los estudiantes del Centro Universitario Palmares en el primer cuatrimestre del año 2019. El ejemplo que venimos haciendo de hace ratos. Para ello realiza la clasificación en bajo, medio y alto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se analiza esta parte? Ok, primero en la parte descriptiva, dice que para ello el investigador toma una muestra de 300 notas, recolecta los datos, realiza todo el proceso de tabulación, graficación y análisis de resultados y se obtienen los resultados referentes a esta muestra. ¿Okay? Incluso puedo hacer gráficos y cositas muy bonitas para explicar lo obtenido. Luego paso a la parte inferencial
Dice que para esa parte el investigador realiza un análisis del error obtenido al escoger esa muestra. Un error que puede ser de sesgo, de selección. Y luego un proceso estadístico para generalizar a la población lo obtenido en la muestra. Entonces ahí pueden ver, en el primer paso hice una observación o un trabajo sobre una muestra, hice todo tipo de análisis con la muestra, y en el segundo paso, en la parte inferencial, trato de encontrar el error permitido, ver si es un error permitido y ver cómo puedo generalizarlo a la población. Con esto ya vimos o damos por visto el capítulo 1. Entonces, doy el espacio por si hay alguna duda del capítulo 1 o algo que ustedes hayan leído y quieren aclarar también. Vamos bien, entonces. Ok. Vámonos entonces al capítulo 2. Este capítulo 2 habla de las fuentes de datos y técnicas de recolección. Es un capítulo cortito en cuestión de estudio porque trabajamos en estudiar solo dos tipos de fuentes y de tipos de datos. Primero están los datos existentes, datos que alguien o una entidad ya recolectó. Ahí no hay ningún problema porque ya los datos existen. Nada más tengo que recursar a esas fuentes de datos que existen, fuentes primarias o entidades que son entidades o personas que se han encargado de recolectar esa información y nos la pueden facilitar. Ya las fuentes secundarias son entidades o personas que han tomado la información de una fuente primaria y luego la presentan. Ok, doy ejemplos de esto. Fuentes primarias. Hablamos en Costa Rica del MEP, que recoge la información de sí misma, la Caja del Seguro, evidentemente el INEC, que es el Instituto Nacional de Estadística y Censos, son entidades o fuentes primarias en muchas investigaciones. Ahora, hablamos de fuentes secundarias, el Estado de la Nación, el Estado de la Educación, que son informes que toman de estas otras entidades ciertas investigaciones y le dan tal vez algún tipo de resumen del asunto y se llamarían entonces fuentes secundarias, algún tipo de periódico o revista que tome los datos de una fuente primaria. Para los bibliotecólogos, fuente primaria, fuentes de primera mano, fuentes de segunda mano son sinónimos, ¿verdad? Muy importante que si yo tomo de una fuente secundaria, si tomo los datos puedo tener errores, porque a veces las fuentes secundarias cortan la información y solo utilizan lo que necesitan. Y tal vez no tenemos toda la información a detalle. Siempre es importante, ojalá, recursar a una fuente primaria. Ahora, si los datos no existen, nosotros, si nadie los ha recolectado, nosotros tenemos que recolectarlos. Y hay varias técnicas para eso. Un experimento sería una técnica, esto es más ligado a las ciencias, como un físico haciendo un experimento sobre cierto fenómeno de movimiento. Entonces tira, por ejemplo, un proyectil unas 500 veces y va notando lo que sucede con ese proyectil. O algún tipo de otro experimento, ya sea psicológico, ¿verdad? Podría ser algo psicológico, ¿verdad? Como experimentar con cierta patología para cierto tipo de personas sin que les digan y registrar ese tipo de anotaciones para ver qué es lo que sucede. Puede ser observación también, ¿verdad? Muchos de ustedes que son educadores han utilizado esto como una técnica de obtener datos de estudiantes o haciendo la práctica o haciendo algún tipo de mini clase. Se han sentado a ver el comportamiento de los estudiantes, entonces ustedes recogen los datos con solo ver, saben qué tipo de estudiantes tienen, cómo pueden abordarlos y hacen un tipo de observación, ¿verdad? Pues después está la entrevista, que es una
una muy importante para poder darnos la información de las personas. Puede que yo entreviste a alguien cara a cara o por teléfono, ¿verdad? Esas podrían ser varias de las formas, ¿verdad? Las entrevistas por teléfono a veces son complicadas porque la gente no las contesta, la gente le rehuye. Tal vez cara a cara es un poco más fácil de que participen. Después dice encuestas autoadministradas a personas o grupos, como llevarles cuestionarios a un grupo de estudiantes y decirle que por favor se los llenen. Estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Creo que a todos nos ha tocado llenar algún tipo de esos cuestionarios. Dice que también los datos se pueden tomar por registro. O sea, ya están en algún registro del gobierno o de alguna entidad, pero hay que ir a buscarlos igual, ¿verdad? Igual hay que pedir permiso e ir y buscar dentro de todos los datos para poder recabar la información. Y está el envío y devolución de cuestionarios por correo o internet, que ese es bastante moderno y muy utilizado, ¿verdad? Tiene sus desventajas porque yo le envío un cuestionario por correo a alguien y no necesariamente lo va a responder. Tiene la libertad de decir, no, no me están viendo, no lo respondo. Pero si lo están haciendo a personas serias o algún allegado, algún conocido, o a personas que quieren ser parte de la investigación, es un éxito para poder realizarlo. Por cierto, ustedes van a tener que hacer un cuestionario de calificación a mi persona como docente, usualmente se hace, y usualmente no todo el mundo lo llena, ¿verdad? Entonces esa es una limitante, pero que es fácil, es súper fácil, y elaborar cuestionarios en plataformas como Google Forms o Microsoft Forms es súper fácil e incluso la misma plataforma le recoge la información y la clasifica y le da hasta fácil tratamiento de la estadística en este caso. Entonces, es una forma muy buena para poder hacer una investigación, pero sí tiene la limitante de que hay que lograr motivar a la persona para que nos responda a ese cuestionario. Ok, vamos a las fases de una investigación. Solo las vamos a mencionar. Esto no es nada que ustedes no conozcan, pero el texto las menciona. Siempre hay que definir un problema, ¿verdad? A investigar. Siempre hay que establecer los propósitos específicos del estudio, todo lo que vamos a lograr estudiar. Se debe elaborar un plan de trabajo. Se debe construir el cuestionario o la entrevista, ¿verdad? El cuestionario para la entrevista o para autoadministrarlo a un grupo, ¿verdad? Diseño y selección de una muestra, ¿verdad? Aparte de seleccionar correctamente una muestra, después preparación y ejecución del plan de trabajo, ya cuando empezamos a llevarlo a cabo, y después la elaboración de un plan de análisis, ver cómo voy a analizar la información, después procesamos la información, analizamos e interpretamos los datos y presentamos un informe, que es cuando ya presentamos todos los datos en un llámese tesis, llámese informe de investigación, que sería ya el clímax de nuestra investigación. Con esto ya tendríamos un poquito hablado del capítulo 2, ¿verdad? Que sería el capítulo de las fuentes de información. Si hay alguna duda por acá, me indican, si no, continuamos y vemos el capítulo 3. El capítulo 3, hablamos del cuestionario. Ahora sí, vamos a hablar de cómo elaborar el cuestionario y de los detalles del cuestionario. Es muy importante y tiene sus dificultades para nosotros. Digo para nosotros porque me uno a eso. Tal vez la redacción no es uno de los fuertes de ustedes o mío. Y si es el fuerte de alguno de ustedes, genial. Pero no es el fuerte mío. Entonces, la redacción de las preguntas de un cuestionario es una de las cosas que hay que trabajar y tener mucho cuidado. Dice que dentro de las funciones del cuestionario está traducir las necesidades de la investigación a preguntas adecuadamente formuladas.
que permitan obtener las respuestas válidas y confiables, las cuales suministren los datos requeridos para cumplir los objetivos de la encuesta. Esas preguntas me traducen todo lo que yo necesito de la investigación. Así que si son preguntas bien formuladas, bien detalladas, me van a dar toda la información que necesito. Dice que guiar la entrevista, si vamos a hacer una entrevista, y ayudar al entrevistador en la tarea de motivar al sujeto para que participe con interés y seriedad y comunique la información requerida con seriedad y exactitud dentro de un ambiente de confianza y tranquilidad. Cuando usted es encuestado o entrevistado por alguien que tiene un cuestionario y que lo va llenando y que tiene una tablita ahí, le da seriedad al asunto y ayuda a que el entrevistador no se pierda, ¿verdad? Que lleve un orden. Dice que, por último, facilitar por medio de un diseño apropiado y ciertos recursos formales el correcto registro de las respuestas y las etapas siguientes de codificación y procesamiento de datos. Entonces me va a ayudar a obtener bien la información, poder codificarla y procesarla. Vamos a hablar un poco de las preguntas. Hay tipos de preguntas. Por acá estamos mencionando que hay preguntas abiertas y cerradas. Quizás ustedes conozcan un poco de esto. Hablamos de cerradas, dicotómicas, que son de dos opciones, de sí o no, o de dos posibilidades, ¿verdad? Y también de opción múltiple, que sería la otra opción. De dos opciones, que sería dicotómica, o de opción múltiple, de varias opciones. Incluso puede ser de opción múltiple y respuesta única, o de opción múltiple y respuesta múltiple. Después están las abiertas, que hablamos de abiertas simples, aquellas preguntas donde yo le doy un espacio para que la persona me responda, pero algo simple. Por ejemplo, ¿en qué centro educativo estudió usted? Y me ponen el nombre del centro educativo. Y después están las típicas, que son las que usualmente le dan espacio al entrevistado o el encuestado a que escriba todo lo que quiera. Por ejemplo, en su opinión, ¿qué tal está este sistema de tutorías virtuales de la UNED? Entonces usted se desata a escribir todo lo que usted opina acerca de las tutorías virtuales y de todo lo que usted cree acerca de eso. Después existen preguntas abiertas de registro cerrado. Yo la hago abierta, pero le pongo las opciones. Sería abierta, normal, pero le pongo opciones para que el entrevistado o el encuestado no se pierda mucho. Y después existen las semiabiertas. Ahorita vamos a hablar bien con ejemplos de qué es una semiabierta. Las abiertas de registro cerrado y las semiabiertas se tienden a aparecer. Entonces ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. Y también vamos a hablar un poco de los tipos de preguntas según la naturaleza de la información que indagan. Hay preguntas de hechos, como si usted ha viajado fuera del país o no. ¿Es algo que usted ha hecho o no ha hecho? De acciones o conductas. ¿Qué haría usted al respecto de cierta situación? De intención, si hoy estuviéramos en época presidencial, de elección presidencial, ¿por quién votaría? Eso es su intención, ¿verdad? De opinión, puede ser de cualquier tema. Como les digo, si quieren opinar eh, de todo, los seres humanos somos demasiado opinados, ¿verdad? Entonces puedo preguntarle sobre su opinión acerca de cierto jugador de fútbol o de cierto técnico de fútbol, sobre si está de acuerdo o no en su filosofía. Entonces ya en su opinión usted puede poner lo que usted quiera. Esta de actitudes en realidad es un poco más sobre moralidad, sobre temas que yo digo escabrosos, como si estuviéramos hablando del aborto, si estuviéramos hablando de la eutanasia o de algún tipo de pregunta que lleva una cuestión moral, ¿verdad? Eso sería en este caso. Ahora vamos a ver preguntas. Vamos a ver preguntas.
Aquí tenemos una. ¿Posee teléfono fijo? ¿Sí o no? ¿Okay? Como pueden ver, esta es una pregunta cerrada. Le doy opciones, pero es dicotómica porque solo tiene dos opciones. Solo me va a decir sí o no. Se puede poner algo que se llama una muletilla, o un famoso NSNR, cuando se amerite. Eso significa no sé o no respondo. Eso es para darle un poco de libertad a la persona. Depende de la pregunta. Si le estuviera preguntando por si en algún momento ha padecido una enfermedad de transmisión sexual, probablemente sea necesario colocar esto. No sé o no respondo, porque va tal vez a violentar la integridad de la persona a la hora de preguntársele, y de ahí en adelante no, si no le pongo ese espacio, de ahí en adelante no me va a responder nada más. No va a ser sincero porque se va a sentir juzgado. Solo estoy poniendo un ejemplo extremo, ¿verdad? Pero en algunos casos sí amerita colocar ese no sé o no respondo. En este caso no, nada más preguntar por teléfono fijo no hay ningún problema. Vean esta otra pregunta, dice que hablando del sistema educativo costarricense, ¿considera usted que es excelente, bueno, aquí se me fue una coma, regular, malo o deficiente? ¿Ok? Entonces ahí le doy la opción, excelente, bueno, regular, malo y deficiente. Ojo a esto, porque es algo que en lo que solemos o se suele equivocar más. Tengo dos respuestas o dos opciones positivas, que son bueno y excelente. Tengo dos opciones negativas, malo o deficiente. Y tengo una opción neutral, que se llama regular. Tiene que estar, las opciones siempre tienen que estar bien reguladas, bien equilibradas. Yo no puedo poner más opciones positivas porque entonces estoy tendiendo a que la gente o las personas que investigo escojan más hacia lo positivo y entonces voy a estar manipulando la investigación. Entonces, misma cantidad de respuestas positivas que negativas y una neutral. Esto es importante porque si no estamos tendiendo a manipular sin darnos cuenta nuestra investigación. Ahora, pueden ser, aquí tenemos 5 respuestas, podrían ser 7, podrían ser 3, nada más podría ser bueno, regular o malo, pero tiene que ser una cantidad impar para tener un valor neutral y la misma cantidad tanto de respuestas positivas como negativas. Y bueno, esta pregunta sería una pregunta de opción múltiple, ¿verdad? Sigue siendo una pregunta cerrada, pero de opción múltiple. Vámonos por acá. Dice esta otra. Ya les va a pasar la presentación porque es que está como un poco lerdo. Dice que mencione una razón por la que cree que a los estudiantes de secundaria les cuesta la materia de matemática. Entonces, usted nada más va a mencionar una. Usted va a poner porque socialmente siempre se ve como la materia más difícil o porque a la mayoría de las personas le ha costado. Algo simple, no tiene que dar una explicación. Entonces hablamos de que es una pregunta abierta simple. Y por acá ponemos otra que dice, ¿cuál o cuáles razones le guiaron a escoger la carrera universitaria que estudió? Vea que parece ser también una abierta simple, porque yo puedo escribir en renglones qué carrera, cuál es la razón por la que escogí una carrera. No tengo que desatarme a dar toda una explicación, solo puedo escribir las razones, pero en este caso dice que puedo marcar varias opciones y me dan las posibles opciones. Por gusto propio, por presión familiar, que no puede ingresar a la carrera que deseaba, por el salario percibir, el factor económico, influencia de amigos, segunda opción, y también la famosa opción de otros. Como les digo, es una pregunta abierta. Yo podría ponerle aquí renglones y que responda.
sería abierta simple, pero para evitar tantas respuestas, lo redondo a estas opciones, eso sí, sabiendo cuáles son las posibles respuestas en este caso. Si no estoy muy claro, entonces mejor no pongo opciones. Y muy importante, se deja la opción de otras. Pues puede haber alguna otra razón que no estemos contemplando. ¿Okay? Es una pregunta abierta, pero de registro cerrado. Así se llama. Abierta porque por la naturaleza es abierta, pero le estoy cerrando las opciones, le estoy dando opciones, o la estoy volviendo cerrada. Abierta de registro cerrado. Vamos con preguntas abiertas y semiabiertas. Por aquí sería la pregunta abierta típica. Considerando la situación económica del país, ¿cree usted que en un futuro el sistema de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social tenga solvencia para subsistir? ¿Por qué? Entonces ya usted da su opinión de por qué cree que en un futuro no van a haber pensiones o sí van a haber pensiones. Y ahí está dando usted una opinión y desatándose a explicar lo que usted cree conveniente de explicar en este caso. Esa sería una pregunta abierta típica. Ahora vean esta. Cuando usted va de compras, el criterio de compra de cierto artículo es por marca, porque siempre lo ha utilizado, por el precio o cuál razón. Esa pregunta es cerrada, porque yo le estoy dando las opciones. Pero, bueno, como les digo, esa es típica, pero aparte de marcar esas opciones, le digo que me especifique otras. Aquí le doy una opción para que me especifique cuáles otras. Entonces, esta pregunta, aparte de ser cerrada, tiene esta parte abierta. A eso se le llama semiabierta. Cuando le dejo a la opción otras, un espacio para que me diga cuáles son esas otras. Eso sería en este caso. Es cerrada, pero le doy la opción de otras para que me especifique ahí y me escriba esas otras. Y vamos a hablar de las preguntas de filtro. Una pregunta de filtro es una pregunta que me manda a brincarme otras preguntas. Si respondo no y si respondo sí, sigo respondiendo. Vean, por ejemplo, esta. ¿Ha tenido que repetir algún curso? Y dice ahí, si responde no, pasa a la pregunta 4. Okay. Entonces ahí usted responde sí o no. Entonces si respondo no, de una vez brinco a la 4, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que sigue son preguntas para las personas que responden que sí. Esto es una pregunta de filtro. Después dice, ¿por cuáles razones tuvo que repetir él o los cursos en cuestión? Mencione 2 razones. Ahí usted diría, bueno, el curso estaba muy difícil, tuve que sacrificar alguno, lamentablemente puede ser que la manera de explicar del tutor nunca le ayudó o cosas así. Pero esto solo lo responden las personas que respondieron que sí han tenido que repetir un curso. ¿Cree usted haber perdido él o los cursos cree usted que haber perdido él o los cursos le ayudaron en alguna medida a aprender más sobre la materia en cuestión? ¿Por qué? Bueno, ahí esa es una opción, ¿verdad? Y después la pregunta 4, y ahí se me cortó. En general, respecto a las tutorías de los cursos de la UNED, ¿usted se siente satisfecho o insatisfecho? Ahí les pido disculpas que se me cortó a la hora de pasar la presentación de la computadora a la tablet. Ok, pero entonces espero que hayan entendido el punto de esta pregunta de filtro. Si respondo sí, sigo respondiendo a las demás preguntas y si digo no, paso a la pregunta 4 y eso sería una pregunta de filtro. Ok, vamos a hablar, ya dimos unos ejemplos de cuestionarios, de preguntas de cuestionario, vamos a hablar sobre detalles del cuestionario, detalles importantes acerca del cuestionario. Dice que el orden de las preguntas es importante. Yo no pongo las preguntas más complejas de primero. Primero voy poniendo preguntas muy básicas, incluso a veces preguntas de calentamiento, su edad, sexo,
X cosas que tal vez no son preguntas que tal vez necesitamos mucho, o tal vez sí, pero son las más básicas. Dejamos las preguntas más profundas para el final. Eso es sumamente importante. Usar preguntas de filtro es importante. Eh, Recordar que existe esa opción. Número de preguntas y duración del cuestionario es importante. No puedo hacer miles de preguntas. No puedo hacer que el cuestionario dure mucho, porque si usted ha hecho un cuestionario largo, después de cierto tiempo, el encuestado o el entrevistado va a responder casi que sí a todo o positivamente a todo porque ya está cansado y quiere terminar. Entonces, por favor, tengan cuidado con la cantidad de preguntas que se construyen. Modulación de cuestionarios. Pudiera ser que sí necesito hacer muchas preguntas, entonces lo hago en módulos. Cuestionario, módulo 1, módulo 2. Tal vez la primera vez llevo a las mismas personas un cuestionario y después les pido que otro día me ayuden con otro cuestionario que al final es para la misma investigación, pero que si lo hago en un solo cuestionario, no me van a responder las preguntas satisfactoriamente o con sinceridad. Y hay que tener en cuenta algunos problemas frecuentes en redacción. Eso es importantísimo. Que nosotros entendamos la pregunta no significa que la pregunta esté bien, porque nosotros sabemos la intención de la pregunta. La redacción es muy importante. Siempre es sumamente importante cuidarnos en la redacción y las instrucciones siempre tienen que estar muy claras. Siempre al inicio marque con una X, responda con sinceridad. Y una cosa que es importante para darle seguridad y tranquilidad al encuestado o entrevistado es que diga que los datos van a manejarse de manera confidencial. Eso es importantísimo, ¿verdad? Y bueno, dar todas las indicaciones respectivas. Esta parte es sumamente importante. La prueba del cuestionario. La prueba es ponerlo a prueba antes de llevarlo a la práctica, porque ahí es donde encontramos estos errores de redacción y los podemos modificar. ¿Qué es ponerlo a prueba? Pongamos en el papel dos tipos de personas, el experto y una persona cualquiera. Usted le pasa el cuestionario a un experto, ojalá un filólogo, un profesor de español o alguien que maneje muy bien el asunto de la redacción. Y también se lo pasa a una persona simple y sencilla, su primo, su hermano, algún amigo, para ver si comprende también. Ahora, si el cuestionario es de cosas muy técnicas, probablemente él no va a comprenderlo, pero si busca una persona que le ayude, que no sea tan experta en redacción, pero que le ayude con la temática, úsela y también un experto para ver qué opiniones le pueden dar y qué puede mejorar en el cuestionario. Es muy importante cuidarse en dobles negaciones. A veces uno redacta en negativo y eso es sumamente ambiguo para las personas. A veces eh, no solo es la redacción de algo ambiguo, sino que ya está muy mal redactado. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Dentro de algunas de las cosas, ¿verdad? Y es importante que para procesar revisemos bien los cuestionarios. Siempre es ojalá desde el momento en que los obtengo, si pasé un cuestionario a un grupo de estudiantes, los reviso bien para ver si no me dejaron algo en blanco y no tenga después problemas a la hora de analizarlo. La codificación. Eso significa que yo le puedo dar un código a las respuestas. Por ejemplo, hago una pregunta de sí o no y digo, bueno, sí es 01 y no es 02. Y a la hora de registrar la información, se me hace más fácil contarlos como 01 y 02 para todos los casos en preguntas que hay sí o no, o algún otro tipo de pregunta, darle un código, enumerarlas bien, para después nada más contabilizar esos códigos y hacerlo más fácil a la hora de tabular los datos. Digitación y captura de datos, eso es la parte pesada, ¿verdad? Donde tenemos que capturar los datos o pasarlos a tablas y saber cuántos respondieron que sí y cuántos respondieron que no a cierta pregunta. Dice que esto lo puedo hacer yo directamente en un disco duro.
de una vez, directamente, ojalá cuando estoy haciendo la entrevista, si fuera así, puedo hacerlo en captura directa, ¿verdad? Eh, en mi computadora, pero también puedo utilizar una lectora óptica. Bueno, esto ya lo utilizan más entidades que tienen ese tipo de lectora y que tienen esa facilidad, ¿verdad? Entonces el entrevistado va llenando bolitas o el entrevistador lo va haciendo y ya después no tenía que procesar los datos, sino que la lectora óptica los va a procesar y ya después nada más de hacer la clasificación. La tabulación se puede hacer después también, ¿verdad? Se puede tabular los datos después de recoger toda la información y es un poquillo más engorroso, pero se puede hacer después. Eso sería acerca de este capítulo. Y nos faltaría ver el último capítulo, 4.1 y 4.2, pero no quiero dejar el espacio sin consultarle a ver si ustedes tienen alguna duda. Ok, entonces nos vamos al capítulo 4 para terminar con esto y hablar un poco del caso práctico. Vamos a hablar de números relativos, solo 4.1 y 4.2 del libro. Es decir, vamos a hablar de algunos tipos de números especiales o relaciones especiales de números. Dice que en ciertas situaciones, cuando se analiza la información y se hacen comparaciones o se trabaja en la toma de decisiones, las cifras absolutas o los datos en bruto que tomamos pueden ser, no pueden ser suficientes. O sea, que podrían ser insuficientes. Ahí hay un problema de redacción. Pero, bueno, sí podrían ser suficientes, perdón. Pero en otras situaciones, el número absoluto no basta y se es necesario compararlo con otra cifra. O sea, a veces sí me funciona con números absolutos, pero a veces no, porque necesito compararlos con otras cifras o relacionarlo con el universo del cual proviene. Estas comparaciones se llaman números relativos. Y tenemos el primer número relativo a estudiar son las razones. Dice que es la relación entre dos números A y B y se puede notar de estas dos formas, A dos puntos B o A/B, que en realidad lo que representa y que quede sumamente claro es que yo voy a dividir A entre B o dividir A por B. Y lo que indica es cuántas veces cabe B en A. Vamos a dividir una cantidad A en la cantidad B y lo que me va a indicar es cuántas veces cabe B en A. Ok, vamos a ver otro tipo de números relativos que se llama proporciones, que es una razón que relaciona un número con su universo. Cuando hablamos del universo es el total. Entonces, es decir, si el universo consta de la suma de A, B y C, entonces la proporción de B es B dividido, esto es una fracción, que es lo mismo que dividido, B dividido entre el total. Estamos dividiéndolo entre A más B más C, que es el total. Y después, por último, tenemos el porcentaje, que es multiplicar por 100 una proporción. Ok, vamos a verlo con un ejemplo. Veámoslo para que me lo comprendan bien. Aquí se me ocurrió también. Dice que considere un grupo de 30 estudiantes de educación abierta, de sistemas de educación abierta, ¿verdad? Los cuales se clasifican por grupo etario de la siguiente forma. 5 son menores de 18 años. 15 poseen entre 18 y 40 años y 10 poseen más de 40 años. Si pueden ver ahí, tenemos los 30, ¿verdad? Son 30 estudiantes. Nada más que divididos por grupo etario, por edad, ¿verdad? Ahora, esos son los números absolutos. 5 mayores de 18
15 que tienen entre 18 y 40 años y 10 que tienen más de 40. Esos son los números absolutos o los números en bruto de nuestra investigación. Vamos a ver una razón. La razón entre los estudiantes mayores de 40 años respecto a los que tienen entre 18 y 30 y 40 años. Okay. La relación va primero con los estudiantes mayores de 40. Aquí está. Estamos hablando de que son estos. Los del punto C. Mayores de 40 respecto a los que tienen entre 18 y 40. Que son estos 15. ¿Verdad? Entonces ya yo sé que básicamente estamos hablando de hacer C comparado con B. En ese orden. O C/B. Es lo que tenemos que hacer. En este caso, entonces, C, dos puntos B, es dividir C entre B. C equivale, aquí lo vemos, a 10, por eso pongo 10. Y B equivale a 15. Si lo colocamos en una calculadora científica, o si usamos las leyes de simplificación, a este número 10, yo lo puedo dividir entre 5. Bueno, si usamos la calculadora científica, ella, al colocar 10 sobre 15, nos va a simplificar y va a dar 2/3. Pero, si no, dividimos entre 5 esos dos números. 10 entre 5 da 2 y 15 entre 5 da 3. Este es el número que me interesa. Este 2/3. Porque eso tiene un significado. El significado es el siguiente: por cada 2 estudiantes que poseen más de 40 años, hay 3 que tienen entre 18 y 40 años. O lo podemos ver al revés. Por cada 3 que tienen entre 18 y 40, hay 2 que poseen más de 40 años. Vean que la relación, a la hora de después de simplificar, se hace muy fácil para entenderlo en escala más pequeña. Esto sería una razón. Estoy tomando 2 de los valores en los cuales se divide nuestro total de 30 estudiantes y estoy comparando uno con otro. En este caso es los mayores de 40 respecto a los que tienen entre 18 y 40 años. Eso me indica el orden. Los mayores de 40 lo pongo arriba, ¿verdad?, en el numerador, y los que tienen entre 18 y 40 los pongo en el denominador. O simplemente, si tienen calculadora científica, lo escriben así. 10 entre 15 igual les va a dar 2/3. Ok. Eso en este caso. Ahora, para continuar, vamos a hablar de las proporciones. Vamos a sacar la proporción de los estudiantes menores de 18 años. Ok, borremos por acá. Y los menores de 18 años son este punto A, que son 5. Pero es una proporción. Entonces ese 5 se debe dividir entre el total. O sea, 5 sobre 30. Que si lo colocamos en una calculadora científica, nos va a dar un sexto. Pero si no, dividimos entre 5 y nos da 1. Y dividimos aquí entre 5 y nos da 6. Sí, Giselle. Profe, aquí en la razón, digamos, si uno le dan este ejemplo, le van a dar la razón para uno escoger los números, o eso tiene que sacar. Me repite otra vez la pregunta, es que se le suena cortado. Ok, en lo que es la razón, en el ejemplo anterior, Ajá. le dan a uno eso que decía ahí, que, bueno, escoger la opción A, B y C, se lo dan, para en esos ejercicios le dan esa respuesta,
O bueno, esa parte se la dan para uno poder hacerla. O cómo la saca. Digamos, la información que se le proporcionaría a usted es la siguiente. Espere que ya le va a aparecer porque es que anda como lerdo la presentación. Ya se la voy a poner. Usted, Gracias. usted lo que va a tener es esto. Deme un segundo. Ahí. Esta es la información que va a tener. Eh, Toda la información que me dieron inicialmente, que es esta, ¿verdad? Todo esto, ya le va a aparecer marcado. Y le van a solicitar esto otro. Ya le va a aparecer marcado. Ok, le van a dar entonces la información que está acá y le van a solicitar esto. Usted es la que tiene que concluir que usa los datos C y B. Entiendo, profe, gracias. Sí, sí era esa la consulta, sí. Es correcto, sí, profe. Ok, perfecto. No sé si alguien tiene alguna otra duda para no devolverme más en esta. Si alguien eh, tiene alguna duda acerca de la razón, ¿verdad? Recuerden que es de tomar dos de estas cantidades y relacionarlas una con otra, dividiendo una entre otra. Les repito, en este caso, los mayores de 40 sería el número que vamos a dividir entre el número asociado a los que tienen entre 18 y 40. En ese orden, siempre respetando ese orden. Ok, y ahora entonces nos devolvemos o avanzamos a la proporción que nos van a dar igual los datos y nos piden o nos van a pedir la proporción de estudiantes menores de 18 años. Así explícitamente una proporción. Y como les dije, los menores de 18 son 5 que los vamos a dividir entre total que son 6. Si metemos en nuestra calculadora 5 dividido entre 6, si es científica, ¿verdad? O si simplificamos, que es dividir entre 5 los dos números, igual me va a dar un sexto. ¿Qué significa ese un sexto? Significa que uno de cada 6 estudiantes tienen menos de 18 años. Lo reduce a una escala más pequeña y un poco más entendible, ¿verdad? Uno de cada 6 tienen menos de 18 años. Y si queremos pasar eso a porcentaje, lo multiplicamos por 100. En realidad da 16,666, pero digamos que en este caso en particular lo redondea a un entero, un 17%. Después vamos a hablar un poco de las técnicas del redondeo. Y esto indica en una escala de 0 a 100 que 17 estudiantes, que hay 17 estudiantes menores de 18 años por cada 100, ya que lo estamos haciendo en una escala de 0 a 100. Ok, entonces en este caso, aquí tenemos ya estudiado los temas. Si hay alguna duda, ustedes me dicen, nos devolvemos, lo trabajamos a ver qué tal. Y si no, hablamos de la tarea. ¿Ok? Entonces, asumo que el silencio es que todo quedó relativamente claro. Espero que la presentación les ayude. En EducaU, en el módulo 1 va a quedar tanto esta diapositiva, esta presentación, como el video. El video sí lo tengo que editar un poco, entonces tal vez de hoy para mañana aparezca ya en EducaU, ahí va a aparecer el link y para que ustedes puedan recursarlo y ver y repasar alguna parte que ocupen, ¿verdad? Ok, entonces me voy a ir, ya les va a aparecer por ahí esa tarea, la tarea que nos toca estudiar. Ahí vienen indicaciones muy puntuales e importantes. Dice que la tarea se entrega en la plataforma Moodle, hablando de EducaU, ¿verdad? En EducaU.
¿ok? De manera individual y en formato PDF. Importantísimo. ¿Por qué les menciono esto? Porque si usted lo sube en Word, dependiendo del Word que usted use, a mí me va a salir totalmente descuadrado. Yo tengo una computadora Mac y eso me lo suele hacer. Entonces, los Word de una computadora Microsoft que use Office, que use Microsoft como tal, me van a generar esos problemas. Entonces, un PDF es un archivo que no se puede modificar. Entonces, muy importante que suban eso en PDF. Dice por acá que deben utilizar un procesador de texto para editar sus respuestas. Estamos hablando de Word especialmente, que es el que ustedes usan. Si alguien tiene otro editor de texto, lo usa específicamente. Esto nos dice que no podemos hacerlo a mano, ¿verdad? Que tiene que ser con un procesador de texto. Dice que los gráficos se deben realizar con algún software, ya sea Excel, hojas de cálculo, de Drive y entre otros. Bueno, el Word tiene la herramienta de insertar gráficos, entonces no hay ningún problema. Nada más, después, cuando veamos ese tema, vamos a ver cómo podemos elaborarlos. Habla de la fecha, y esto es importantísimo. Aquí está la fecha y hora máxima, domingo 13 de marzo a las 7 p.m., que se debe de subir a la plataforma, ¿verdad? Esa es la fecha máxima, pueden hacerlo antes. Incluso algunos de ustedes lo suben unos días antes y se dieron cuenta que algo hicieron mal, lo pueden volver a subir. O sea, eliminan el que tenía y vuelven a subir. Ya eso sí, después de las 7 de la noche del 13 ya no estará disponible para nadie, ¿verdad? La opción. Dice que aquí, y muy importante, voy a agrandarlo un poco para que se lea. Los ejercicios que así lo requieren deben justificarse con sus respectivos procedimientos matemáticos, tablas u otros. O sea, no pueden aparecer nada más respuestas en ejercicios donde hay que hacer procedimiento. Perderían todo el puntaje de procedimiento. Deben utilizar los procedimientos que se desarrollan en la unidad didáctica y las observaciones que su tutor ofrece en las tutorías virtuales o tutorías asincrónicas. El curso no evalúa respuestas generadas por fórmulas de hojas de cálculo, o sea, no es un curso de Excel. Yo sé que hay herramientas que ayudan a hacer muchas cosas estadísticas en Excel, pero no es eso, ¿verdad? O algún otro software estadístico, por lo que una respuesta que no se justifica en el documento con los cálculos matemáticos estudiados en el curso obtendrá un puntaje de 0. Eso es muy importante. Y aquí viene un desglose del puntaje. Dice que la tarea tiene 3 ejercicios. Ejercicio 1, que vale 7 puntos, ejercicio 2, 49 puntos, y ejercicio 21, 3, que tiene 21 puntos, para un total de 77 puntos, y recuerden que un 20%. Por aquí, esta primera parte es de una respuesta corta muy simple, ¿verdad? Les piden definir de la vida cotidiana un ejemplo de población, muestra, variables, cuantitativa, cualitativa. Y algunas preguntas dice, ¿por qué es útil la estadística en la educación? Especifique su respuesta. Entonces te dice, ¿por qué es útil? Después considere la siguiente afirmación, la estadística estudia el comportamiento de fenómenos colectivos y nunca de una observación individual. Dice que considere que la afirmación anterior es falsa o verdadera, justifique su respuesta. Con respecto a esa frase, usted justifica la respuesta de si está de acuerdo en la afirmación o no. Esa parte es un poco más simple, ¿verdad? Parte muy simple. Por acá se nos dan una tabla, una cantidad de datos para construir una tabla de distribución de frecuencias, que ese tema, bueno, aquí dice frecuencias absolutas y relativas, ese tema lo veremos luego, ¿verdad? Igual les sugiero, ahorita les escribo por acá, yo tengo un canal en YouTube donde ya se vieron las tutorías de estos temas, entonces ustedes pueden recursar a ellas. Es más, se los apunto de una vez. Ustedes buscan en YouTube NAPMATE y por ahí van a encontrar videos de
de estos temas por si quieren ahondar antes de la tutoría respectiva de los temas, ¿verdad? Es un comercial. Igual no gano nada porque no monetizo nada. Entonces es un canal nada más para ayuda de ustedes. Por aquí, bueno, se nos pide hacer un histograma, una ojiva y todo eso, bueno, lo veremos a detalle en la tutoría correspondiente. Ustedes pueden ahondar, como les dije, con algunos videos en este canal de YouTube. Después viene la famosa tercera parte, que se les da las calificaciones de 0 a 10 de una muestra de 8 estudiantes en 2 quizzes, aquí están, y les piden calcular algunos datos, ¿verdad? Que tienen que ver con la variabilidad, eh, por acá la desviación estándar, por acá el coeficiente de variación, la media, que son términos o técnicas que veremos luego. Vamos a darle la palabra a Joana. Joana, díganos. Buenas noches, ¿me escuchan? Claro, buenas noches, sí. En la primera parte, en la pregunta 3, que menciona, considere la siguiente afirmación. ¿Esa respuesta hay que citarla, está en el libro o es algo como personal? Bueno, aquí no habla nada de que usted cite, ¿verdad? Ujú. Entonces, es más que todo que usted justifique con alguna razón válida de peso por qué está de acuerdo o está en desacuerdo de. Por el momento no hay que usar ningún tipo de referencia bibliográfica. Más Ujú. que todo ya en el proyecto de investigación como tal, sí. Entonces es algo como muy personal, de 5 renglones. Eh, ya, y 5 renglones yo pienso que es más bien mucho, pero Sí, está bien. porque, bueno, uno no conoce sobre el tema. En realidad estoy como un poco frustrada porque me siento perdida. Entonces, justificar eso en 5 renglones considero que es bastante. Y como es así, algo personal, tal vez uno no lo comprende tanto, entonces por eso quería saber si era que había que buscar en el libro o es personal. ¿Está bien? Bueno, evidentemente si usted no está muy clara de eso, yo personalmente investigaría, ¿verdad? Y si en el Ujú, libro sí. habla un poco de que, claro que va a hablar, nada más hay que leer un poco y por ahí nos va a mencionar eso. Y si no, puedo investigar en alguna otra fuente. Y si quisieran usar algún tipo de cita, nada más la utilizan, formato APA, ¿verdad? Sí, en cuanto a estos trabajos, usted es el que nos va a calificar. Sí, señora, sí. O Ok, señorita, perdón. está bien, sí, porque eso me interesa, porque a veces nos da tutoría a unos y nos califican otro, entonces en la tutoría nos dicen una cosa y nos califican otra cosa, entonces eso es lo... Pero no, No, está bien así. este curso yo soy el profesor que les da la tutoría y el que les califica también. Bueno, de acuerdo, profe, gracias. Con Esa era mi gusto. consulta. Ok. Muy bien, perfecto. Y bueno, ya iba por acá y básicamente ya terminé. Sí, eso sería, sí. No sé si hay alguna otra duda, aparte de la de Joana, alguna otra duda en particular de algún otro tema, si es necesario hablar de algún otro tema también. Esas son, digamos, esa es la tarea, profe, disculpe, la tarea Sí, y el proyecto. En el caso del quiz, que será el próximo 28, ¿era? ya se me fue la fecha, creo que 27. 27. Ajá. Este, para el quiz, bueno, yo he leído, pero estoy como enredada. Ahí sí dice cuáles son los temas a evaluar, ¿verdad? Sí, vea, estoy en el documento que se llama cronograma, que está Ajá. en la parte introductoria del Cronogramas módulo. y lineamientos. Ajá. Dice que del módulo, véalo por acá, dice que eso se trabaja por módulos, ¿verdad? El módulo 1 contempla que usted estudie el capítulo Ujú.
1 y 2 para la semana anterior y el 3 y 4, pero 4.1 y 4.2 para esta. Y de esos capítulos, usted va a tener la tutoría virtual, ¿verdad? Ujú. Y por acá dice que el quiz, ¿verdad? Se evaluarán los contenidos estudiados la semana 1 y 2. Véalo aquí lo menciono. Solamente la semana 1 y 2. O sea, Ok, estamos hablando de los capítulos que acabo de explicarles, ¿verdad? está bien. Sí, Y, estamos. y es como, el quiz es algo práctico. O sea, tenemos que hacer este tipo de cosas con números y como lo que usted La acaba parte, de... la parte del capítulo 4.1, 4.2, sí, pero lo demás me parece que es bastante teórico, ¿verdad? Ok, Nada más que sí, digamos, tienes que saber diferenciar entre cuál es la población, cuál es la muestra, cuál es la característica de una investigación, qué tipo de muestras, pero también tiene algunas partes teóricas, ¿verdad? Como la parte de saber cuándo es estadística descriptiva, inferencial. Sí es importante que se lean los capítulos para ahondar un poco más, pero sí es un poco más teórica que práctica. de acuerdo. Con gusto. Le damos espacio entonces a Alejandra, que tiene una duda. Hola, profe. Vea, es que yo vi en la plataforma que el quiz es el 28, entonces tengo esa duda. ¿Es el 27 o el 28? Porque ahí aparece que es el 28, examen corto, dice, entonces no sé. A ver, acá, se supone que aquí está. Voy a silenciarla un momento, porque le dio un sonido ahí extraño. Bueno, aquí dice que es el 27. Véalo por acá. Por aquí dice. Ok. Cualquier cosa, igual yo voy a consultar. A veces pasa que se puso mal en la plataforma, pero es como dice el cronograma. Entonces yo estaré revisando eso acerca de la plataforma, a ver si es que está mal o si se modificó, y yo les mandaría un correo por Educau explicándoles si se mantiene el 27 o el 28, como usted menciona, porque no estoy claro de eso que usted me está mencionando. Tendría que meterme un momento a ver, pero igual yo trato de estar también mandándoles correos recordándoles cosas. Entonces, ahí se lo vuelvo a recordar, y si hubiera un cambio de fecha yo con tiempo se lo hago, pero en teoría, según este cronograma, es el 27. No sé si así Está, le respondí. gracias. Un gusto. Vamos a ver a Kimberly. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, buenas noches, la escuchamos. Muchas gracias. La pregunta mía era sobre ya le digo, las, en la muestra. Es que yo estuve haciendo un ejercicio del libro y vi que tenía algunas dudas sobre eso. A la hora y yo creo que se lo voy a tener que citar para que me pueda entender, había una que dice determinar las afirmaciones que a continuación se expresen si son verdaderas o falsas. Y hablaba, si no me equivoco, de representatividad que usted mencionó antes. Ajá. Y a mí se me confunde, creo que es esa parte, cuando es representativo y cuando no es representativo. Viéndolo desde el punto de vista aquí textual, cuando lo hacen con una pregunta así, por ejemplo, la representatividad de la muestra está en razón directa a su tamaño y a la homogeneidad que presenten los elementos de la población. ¿Sí me comprende la duda? Sí, es una afirmación de una evaluación. Creo que esa respuesta, no sé si el libro la tiene mala, no estoy seguro, pero
repítamelo otra vez la frase exacta, porque me parece haberla escuchado en algún momento. Repítamela otra vez, sí. Ok. La representatividad de la muestra está en razón directa a su tamaño y a la homogeneidad que presenten los elementos de la población. Ok. Ok, cuando me dicen relación directa es que conforme más grande sea una población, entonces más grande debo de escoger esos subgrupos de la población y lo más homogénea posible que sea. O sea, lo que me quiere decir en este caso es que entre más grande sea la población, más grande debería ser la muestra representativa que yo escojo. Y está relacionado también con la homogeneidad, qué tan homogéneas estén, qué tan bien repartidos estén los elementos. Entonces, en la sana teoría eso es correcto. No sé qué dice la respuesta del libro porque no la manejo. Muchas gracias. En el libro aparece como falso, si no me equivoco. Entonces también por eso era que estaba un poco confundida, pero no, muchas gracias. Ahora sí me queda más claro. Ok, con gusto. No sé si hay alguna otra duda. Respecto a esa pregunta, sí tengo que sentarme a analizarla un poco mejor porque no la estoy viendo, ¿verdad? Pero sí, la relación directa, no, yo creo que sí es falsa. Yo creo que sí es falsa. Porque no necesariamente, digamos, imagínense en esto, ahí para corregir lo que me consulta Kimberly. Imagínense que yo tengo una población de 50,000 personas y quiero escoger 1,000. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una población de 100,000 personas, pero igual quiero escoger 1,000? Igual puedo hacerla representativa sin tener que aumentar la cantidad de personas. Nada más tengo que tener cuidado de escoger qué tan homogéneos sean las personas, qué tan parecidas o qué tan no parecidas sean ellas. Entonces, no necesariamente está en razón directa. No sé, Kimberly, si ahorita le metí una tuerca en los piñones. Muchas gracias. No, en realidad sí, ahora que usted lo menciona así, sí lo entiendo más. Tal vez al leerla sola y de una vez contestar el ejercicio fue que me anduve enredando, ¿verdad? Pero sí, ya lo entiendo. Muchas gracias, más bien. Y sí aparece falso, ¿verdad? Sí le dije que era falsa. Sí, usted me mencionó eso y cuando vi su respuesta, estuve analizándolo un segundo y pensé en eso, que no necesariamente yo tengo que aumentar la muestra, la cantidad de muestra. Puedo mantenerla siempre y cuando esté bien escogida y sea bien representativa. Entonces no necesariamente va a aumentar. No necesariamente va a aumentar. Entonces no necesariamente directo. Con gusto. Bueno, no sé si hay alguna otra duda. Y si no, entonces damos por terminada la sesión y nos veríamos la próxima tutoría, que les estaré comunicando en el módulo 2 la fecha. Probablemente sea un jueves también a esta hora. Igual, si no pueden estar, como les dije, va a quedar grabada la sesión.